porque podemos en esta hora venir no solamente trayendo la petición de nuestro corazón, sino primariamente nuestro agradecimiento por haber recibido tu bendición, haber recibido la respuesta a nuestras plegarias. Pero tú has escuchado, Dios, la petición de nuestro corazón, asuntos laborales, asuntos de sanidad física. Vemos cómo tú estás obrando y restaurando personas, pero seguimos orando por ellas, oh Dios. Se han mencionado nombres, tú les conoces, tú has escuchado la lista, y pedimos de que esta lista de nombres, así como posiblemente algunas otras peticiones que han quedado en nuestro corazón, las elevamos ahora hasta el trono de tu gracia, para que tú puedas responder, oh Dios, conforme a tu misericordia. Te agradecemos porque tú has prometido responder y pedimos aquí que tú puedas obrar en nuestro medio para suplir la necesidad, la petición de nuestro corazón. Y ahora que queremos estudiar tu palabra, pedimos que tu Espíritu esté en nuestro medio. Bendiciones que pedimos en los méritos sacrosantos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Voy a estar compartiendo la pantalla para completar la serie. Espero que esta noche la completemos. Así que déjeme compartir la pantalla aquí un momentito. Muy bien, creo que están viendo ahí todos. Esta es la temática que hemos estado llevando ya por unas 3 semanas por lo menos, 3 temas. Y nos hemos enfocado en la misión, la identidad del adventismo dentro del contexto de los 3 ángeles. Algo que todos debiéramos estar enfrentando y contestando. Las 2 últimas veces estuvimos mirando varios movimientos que surgieron muy por el tiempo en que surgía el adventismo. Eso ya lo pasamos y lo dimos un poquito para que podamos entender cómo hoy en día estas ideas no son del siglo XIX, del siglo XVIII, sino que están muy vivas hoy en el siglo XXI. Son algunos de los marcadores que tenemos aquí de esta nueva era en que se ha convertido en un verdadero desafío para la fe cristiana. Vemos allí que casi todos reflejan el telón de fondo en el que se iban a proclamar los mensajes de los 3 ángeles y siguen muy presentes hasta nuestros días. Por lo tanto, el Evangelio eterno de Apocalipsis 14 nos llama a regresar a los valores centrales del mensaje bíblico, proclamando desde el principio hasta el final de la historia humana. El pregón finalmente adquiere una nueva fuerza en estos últimos días. Así que este breve análisis de la situación histórica a mediados del siglo XIX espero nos haya ayudado a comprender por qué los pioneros de la Iglesia Adventista reconocieron el significado de su misión terrenal en los mensajes de los 3 ángeles, porque la predicación de estos mensajes definió el rostro del futuro adventismo. Al predicar los mensajes de los 3 ángeles, los adventistas finalmente encontraron una explicación de su aparición, de cómo ellos pudieron aparecer en la arena de la historia de este mundo. El adventismo del séptimo día no vive como una confesión más, formada como resultado de algún cisma, de algún rompimiento de alguna iglesia ya existente. La iglesia adventista surgió durante el periodo histórico profetizado para proclamar el mensaje más grande de todos antes de la segunda venida de Cristo. Y con esto queremos entrar en lo que es el mensaje del primer ángel. Y vemos de que frente a este panorama general, el mensaje del primer ángel asume un énfasis especial. En primer lugar, como bien está ahí en la pantalla, él llama la atención sobre la llamada a temer a Dios y darle gloria.
Mis amados, el miedo es una de las características que define la existencia humana. Precisamente llevamos prácticamente un año viviendo con el miedo de esta pandemia. También es interesante notar de que los llamados estudios científicos religiosos que se desarrollaron allí en el siglo XIX como el factor principal en el surgimiento de la religión, enfatizaron el miedo. El miedo, según decían ellos, argumentaban los llamados científicos, dio lugar al sentimiento religioso de dependencia de poderes superiores. Pero cuando examinamos la frase temed a Dios en su contexto de Apocalipsis 14, encontramos aquí que el significado se vuelve mucho más claro. La frase llamando a temer es seguida por la invitación darle gloria. Por lo tanto, temer a Dios significa darle gloria. La frase está allí que no tiene nada que ver con el miedo que podemos tener. Nos parece interesante notar de que el paralelismo aparece varias veces en el libro Apocalipsis. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien que nos pueda leer Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Y vamos a ver de que es típico allí en Apocalipsis presentar la frase temer a Dios y darle gloria unido para decir que las dos cosas son sinónimas, son similares. ¿Quién nos lee allí? San Juan, pastor. Perdón, Apocalipsis 15:4. Muy bien. 15:4. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién no te alabará? Pues solamente tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Muchas gracias. La nueva versión internacional dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Ves? Está utilizando esa frase. De tal manera que, de manera más natural, pudiéramos nosotros en esta noche preguntarnos, ¿qué significa darle gloria? Aquí nosotros necesitamos implementar el significado bíblico de estas palabras en nuestra comprensión estereotipada de lo que es glorificación. La oración de Jesucristo puede ayudarnos y a ver allí quién nos puede buscar ahora aquí para responder nuestra pregunta, ¿qué significa darle gloria? A ver otro voluntario que nos quiera leer allí en San Juan 17, versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y vemos aquí de que Jesús está orando y dice que ha glorificado a Dios en la tierra. ¿Mediante qué forma? Completando la obra que le encomendó. Aquí vemos nuevamente este paralelismo. Dar gloria a Dios en primer lugar significa cumplir su voluntad, completar su obra, mostrar obediencia y sumisión a su voluntad. Por lo tanto, podemos concluir que el llamado del primer ángel a temer a Dios, de hecho significa obedecer y cumplir la voluntad de Dios, expresada allí en sus mandamientos. Este llamado se vuelve actual en una era de los valores humanistas y seculares, y de esto estuvimos mirando en las 2 últimas semanas, en una era en la que Dios está excluido de la mente y de los asuntos humanos. Vemos cómo todas esas filosofías sacan completamente a Dios. Estas palabras, por lo tanto, tienen un significado especial en la era del posmodernismo que estamos viviendo hoy en día y una actitud relativista de la vida, lo que hace que cualquier estándar moral sea relativo. Tu moral es la tuya, la mía es la mía y no hay nada absoluto según estos paradigmas que tenemos. Las palabras finales del primer ángel de este mensaje son muy significativas porque él menciona allí de que teníamos que estar adorando al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Estas eran corrientes a mediados del siglo XIX, cuando toda una cadena de descubrimientos en el campo de la geología y la biología desafió la idea de que Dios creó el mundo. Y notamos eso en el darwinismo, el último movimiento que estuvimos. Estos descubrimientos fueron al comienzo un serio conflicto entre la ciencia y el cristianismo. De ahí que la vigencia del mensaje del primer ángel, adorar al que hizo. Y vemos allí de que el mensaje llama a la gente a estar pensando,
a estar allí viendo en su origen y reconsiderar su propósito. ¿Qué es lo que nos dice Génesis? Allí lo tenemos en la pantalla, a ver quién nos quiere buscar, espero que alguien lo tenga ya. Génesis capítulo 1, versículo 27. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Allí está mencionado claramente, y el mensaje viene para recordarnos de que no venimos por un proceso evolucionista como estuvimos viendo la semana pasada, sino de que es Dios quien lo creó. Y este mensaje, por eso vemos de que estudiamos todos esos movimientos para ver cómo este mensaje está respondiendo a las necesidades que en este mundo hay, contrarrestando todas estas ideas y todos estos mensajes que Satanás ha traído para contrarrestar el mensaje de Dios. De nuevo, aceptar que los seres humanos fueron creados a imagen de Dios puede cambiar radicalmente la forma en que los hombres y las mujeres se perciben a sí mismos. Y con ello pasamos al segundo ángel. El segundo ángel, en el contexto lo mencionado anteriormente, el mensaje del segundo ángel se vuelve todavía aún más claro. El ángel proclama allí la caída de Babilonia. ¿Quién tiene allí Apocalipsis 14:8 y nos lo puede leer? Lo siguió un segundo ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia, la que emborrachó a todas las naciones con el vino de su prostitución. De tal manera aquí lo vemos bien claro. Muchas gracias a los que están participando. De tal manera que no existe aquí una relación directa entre Babilonia en el libro Apocalipsis y la Babilonia histórica, una ciudad que existió y la historia antigua lo confirma. Cuando Juan estaba escribiendo el libro Apocalipsis, Babilonia, como se describe en el libro de Daniel, no existía. Ya esa ciudad no existía en el tiempo de que Juan escribió el Apocalipsis. Lo más probable es que Juan vea un nuevo poder político religioso en su visión profética. Este poder que Juan llama Babilonia, mientras toma en consideración los paralelos históricos, confrontará al pueblo de Dios. Así como Babilonia de antaño, en los tiempos del profeta Daniel, confrontó al pueblo de Dios, la Babilonia esta profética, mística, que Juan presenta en el último tiempo, va a estar haciendo lo mismo. Este poder, por lo tanto, se va a convertir en un sistema ateo que integrará todos los falsos sistemas de culto y todas las instituciones que suprimen la libertad humana. Durante este tiempo, el segundo mensaje del segundo ángel proclama bien claro la caída de Babilonia y lo hace dos veces, lo que se refiere a la apostasía de los cuerpos religiosos. Por lo tanto, Babilonia no vencerá al pueblo de Dios. Al final, la victoria pertenecerá a la verdad de Dios y a su pueblo. Con ello, pasamos entonces al mensaje del tercer ángel. Vemos aquí que el mensaje del tercer ángel proclama las consecuencias para aquellos que se involucran en las obras de la ramera, de la prostituta de Babilonia. El lenguaje del ángel, por lo tanto, aquí es fuerte. ¿Qué nos dice allí Apocalipsis 14:10? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, que será vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Muy bien, muchas gracias. Vemos allí que el cáliz o copa está allí la ira de Dios. Notemos que aquí el apóstol Juan está utilizando un lenguaje que era familiar para sus contemporáneos. Los profetas del Antiguo Testamento describieron a una persona que había experimentado la furia de Dios bebiendo como el vino de la copa de Dios. Y aunque no vamos a ver estos pasajes ahora, pero si alguno desea, podemos estar mencionando aquí, si quieren tomar nota, Job capítulo 21, versículo 20, en Salmo 60,
versículo 3, y Salmo 75, versículo 8, en Isaías 51, 17 al 23, Jeremías 25, 15 al 28, Ezequiel 23, 32 al 34. Todos estos son pasajes de los profetas y lo menciono aquí, no lo estamos leyendo para abreviar el tiempo, para mencionar allí de que era un lenguaje, porque estos profetas usaban este lenguaje donde la persona que había experimentado la furia de Dios era bebiendo de la ira de Dios en su copa, en su cáliz. De tal manera de que en la política seductora, y notemos aquí cuando estamos hablando de que es la prostituta, las prostitutas lo que hacen es estar seduciendo a los hombres, a sus futuros clientes. Vemos aquí de que utiliza toda esta fraseología, toda esta imagen, esta política seductora de Babilonia espiritual. Juan llama la atención sobre el acto de recibir aquí una marca en la frente o en la mano. ¿Quién nos quiere leer aquí el versículo 9 del mismo versículo 14 de Apocalipsis? Luego lo siguió otro ángel, el tercero, que decía con fuerte voz: si alguno adora al monstruo y a su imagen y se deja poner su marca en la frente o en la mano. Muy bien, y solamente estamos leyendo allí, no solamente el versículo que nos ayuda a mencionar esto aquí. ¿Qué significa ahora esta marca y cómo debemos nosotros entenderla? Juan usa una palabra griega, la palabra griega que es charagma. En su época se refería a la imagen de César en las monedas. Igualmente hoy en día nosotros tenemos en las monedas nuestras, acá tenemos imagen de varios personajes de Estados Unidos, inclusive en los billetes también, así en las monedas y en los billetes de diferentes países. Por lo tanto, el sello imperial en los documentos oficiales y la marca de fábrica tallada en animales era lo que se utilizaba con esta palabra. ¿Ves? Todo este asunto va a esa marca. Por lo tanto, la marca en la frente y en la mano quizás también se relacione a la práctica antigua entre los israelitas durante el tiempo de oración, cuando el tefilín o la filactería, Jesús habla de eso también en los evangelios y tiene su base en el Antiguo Testamento, era una pequeña caja de cuero con pasajes de la Torá, de la ley. Vamos a ver un versículo aquí que nos habla acerca de eso para que entendamos de cómo era que se utilizaba esto. ¿Quién nos quiere leer aquí Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9? Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Vemos aquí que lo que Dios le dijo de que todo esto lo atara en su mente y en su frente, en su mano. Este ritual representa la aceptación consciente de la voluntad de Dios reflejada a través de sus mandamientos, atándolo a la frente, y la disposición para cumplir esta voluntad en la vida de uno atada en la mano. Por lo tanto, la marca de la bestia en la frente y la mano representa la marca de autoridad de la iglesia apóstata. Notemos aquí, el diablo está copiando todas las cosas que Dios hace, la está copiando para imponer ahora una forma falsa, contraria al plan de Dios. Vimos allí de que entonces la iglesia apóstata utiliza esto como el reemplazo de las normas justas de Dios por normas humanas.
Es por eso que una de las características más importantes del pueblo fiel de Dios se centra precisamente en guardar los mandamientos. Y de nuevo vamos a ver quién nos lee. Tenemos dos citas aquí en la pantalla, Apocalipsis 14:12 y otro que nos puede buscar, Apocalipsis 12, versículo 17, y lo leen uno después del otro. Apocalipsis 14:12 y 12:17. 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Y 12:17. Con eso el dragón se puso furioso contra la mujer y fue a pelear contra el resto de los descendientes de ella, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y siguen fieles al testimonio de Jesús. Vemos aquí estos dos pasajes están hablando muy bien de que son las características del pueblo de Dios que guarda los mandamientos. El mensaje del ángel está diciendo de que tengamos cuidado de no tener la marca de la bestia igualmente en la frente y en la mano, porque está siguiendo el mensaje contrario al de Dios. Es muy importante aquí llamar la atención sobre uno de los 10 mandamientos. Así como guardarlo tiene un significado especial en la lucha entre el bien y el mal. El mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14:7, que vimos recién ahora, que habla sobre la adoración verdadera, vemos allí que Juan enfatizó de esa adoración verdadera quien hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Una clara alusión que está haciendo aquí al cuarto mandamiento, a la ley de Dios, existe aquí cuando menciona precisamente en un lenguaje prácticamente igual, y lo tenemos aquí. ¿Quién nos lee aquí? Éxodo capítulo 20, versículo 8 y después el versículo 11. 8 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el versículo 11. El versículo 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Espero que se recuerden hace unos momentos cuando leímos el mensaje del primer ángel que hablaba de eso, de darle gloria y que era para adorar a Dios, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que adoramos a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Éxodo está utilizando el mismo lenguaje del cual Apocalipsis tomó. De tal manera, mis amados, que aquí vemos de que el sábado, precisamente el sábado, jugó un papel muy importante en la adoración del pueblo elegido de Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, la observancia del sábado sostenía las esperanzas de la gente de esa futura liberación, de esa paz mesiánica, de ese bienestar. El sábado, como lo entendían los israelitas, estaba relacionado no solamente con la creación, sino también con la salvación, la liberación, la redención. El sábado, por lo tanto, sirvió como una señal entre el pacto entre Dios y su pueblo. Vemos aquí en Éxodo, ahora el capítulo 31, ¿quién nos quiere leer estos dos versículos? Versículo 13 y después el versículo 17. Habla tú mismo con los israelitas y diles lo siguiente: deben respetar mis sábados, porque esa es la señal entre ustedes y yo a través de los siglos, para que se sepa que yo, el Señor, los he escogido a ustedes. Y el 17, será una señal permanente entre los israelitas y yo, porque el Señor hizo el cielo y la tierra en 6 días, y el séptimo día dejó de trabajar y descansó. Amén. Esto nos lleva, mis amados, a entender, y simplemente estoy presentando la idea y poniendo un texto bíblico que confirma todo esto. Esto nos lleva a entender, como dije, por qué los pioneros de nuestra iglesia, aquellos cuando comenzó a mediados del siglo XIX, colocaron el séptimo día en el título de la iglesia. El nombre oficial de nuestra iglesia, Adventista del Séptimo Día, tiene un significado válido y significativo.
refleja dos posiciones que subrayan una identidad contundente. El séptimo día indica el compromiso de todos los miembros de la iglesia con Dios, el creador de toda vida y el proveedor del verdadero significado de la existencia humana y la esperanza. No menos importante en esto es el acento, el énfasis en la segunda posición al título de la iglesia. La palabra adventista apunta finalmente a la segunda venida de Jesucristo. Por lo tanto, debo enfatizar que esta posición es bíblica y vemos aquí, hay tres textos que queremos ver, lo tenemos en la pantalla, así que quiero tres voluntarios que nos puedan leer estos textos: Juan 14, del 1 al 3, después Hechos 1, 10 y 11, y después 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y lo vamos a leer seguidamente uno después del otro. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Qué hermosa promesa. Palabras de Cristo Jesús. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Al momento de la ascensión de Jesús, los ángeles prometieron de la misma forma, así como ascendió en las nubes, vendrá. Y el apóstol Pablo, hablando aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en él. Por eso les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Amén. Mis amados, según la Biblia, Dios pondrá fin a la presencia del pecado un día. Y cuando llegue ese momento, devolverá la armonía a este mundo. Esto es lo que encontramos allí en Apocalipsis 21, del 1 al 5. ¿Quién nos quiere leer este pasaje ahora? Apocalipsis 21, 5 al 5. Del 1 al 5. Ok. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios.
enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles. Parece que la hermana tuvo problemas. Vamos a seguir. Estaba terminando el pasaje, así que vamos a seguir aquí. Por lo tanto, mis amados, espero que el resto me está escuchando, ¿verdad? Amén. El nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día testifica de dos grandes eventos en la historia mundial. ¿Cuáles son esos dos eventos? El primero es la creación del cosmos, de la tierra en el principio, y finalmente el lanzamiento de los cielos nuevos y la tierra nueva en la segunda venida de Jesucristo, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, y cuando finalmente lo va a rehacer en el medio, terminando el paréntesis, el dolor y pecado. Por lo tanto, esto va a suceder cuando Jesús venga. Estos dos eventos, el principio y el final, son el alfa y la omega de la historia de la tierra. De hecho, estos dos eventos, centrados en Cristo, le hacen declarar allí bien claro lo que Apocalipsis decía acerca de él. Y tenemos aquí el texto de Apocalipsis 1:8. ¿Quién no lo quiere leer? Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. El principio y el fin, la creación de Dios y la recreación de Dios en la segunda venida. Eso es lo que nuestro nombre dice. Y en el centro está Cristo haciendo ambas cosas, porque el sábado se convirtió en el símbolo y en el pacto de Dios con su pueblo, de que Él es el creador y que Él es el libertador. Resumiendo aquí, mis amados, el contenido de los mensajes de los tres ángeles en Apocalipsis 14, debemos notar la importancia de este mensaje en la formación de la misión de la iglesia. Los pioneros de la iglesia no enfatizaron accidentalmente que los mensajes de los tres ángeles del libro de Apocalipsis se ubican en el contexto de la segunda venida. El sermón del evangelio eterno a través de los mensajes de los tres ángeles se convirtió en la esencia de la misión de la iglesia. Este sermón se convirtió en el programa de acción de esta joven iglesia adventista. La iglesia adventista del séptimo día no se formó, como dije, como resultado de un cisma de una denominación ya existente. Más bien se formó mediante la consolidación de representantes de diferentes denominaciones en torno al maravilloso mensaje que se proclamaría antes de la segunda venida de Jesús y hasta ese momento de que Él viniera. Este mensaje refleja, por lo tanto, las tendencias que son características de la época histórica que se inició allí en el siglo XIX. Los adventistas, por lo tanto, reconocieron y reconocemos hoy en día la actualidad de este mensaje en la situación histórica de hoy. La predicación de este mensaje definió el carácter y el rostro de la iglesia. Debemos notar que el núcleo de los mensajes de los tres ángeles proclamado antes de esta segunda venida de Cristo es la adoración. Entonces aquí el autor del libro Apocalipsis menciona dos grupos de adoradores. Un grupo lo adora al que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y el otro adora a la bestia y a su imagen. Uno muestra obediencia a Dios y cumple sus mandamientos, como vimos en Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. El otro participa del adulterio con la Babilonia espiritual, como dice Apocalipsis 17, 2. Uno finalmente descansará en Dios
mientras que el otro no descansará de día o de noche, como dice Apocalipsis 14:11. Los mensajes de los tres ángeles llaman a cada creyente a elegir su posición en esta gran controversia entre el bien y el mal. Una vez más, tenemos que destacar la frase "ha llegado la hora de su juicio". La palabra juicio se traduce de la palabra griega crisis. Lo vemos ahí en la pantalla. Crisis está con las palabras griegas en principio y después cómo se pronunciaría. Y significa el proceso del juicio. Es una palabra que se utiliza allí en Apocalipsis 16:7, 18:10, 19:2. Mientras que hay una palabra diferente griega que llama ahí al veredicto o sentencia. Esta es la palabra crima. Una es crisis y el otro es crima. De hecho, vivimos en una época de crisis. Y de ahí viene nuestra palabra en español crisis, porque es un proceso de juicio, es un proceso difícil. Vivimos en una época de crisis económica, crisis financiera, crisis energética, crisis alimentaria, crisis ecológica, crisis moral, crisis espiritual, crisis de salud con la pandemia. Todos ellos forman parte de la vida actual. Pero el mensaje dice de que la crisis primaria que tú y yo estamos es la hora del juicio de Dios. El tiempo de la segunda venida está cerca, trayendo consigo ahora el crima. El crima es el veredicto o la sentencia. Después que se pasó el proceso del juicio, finalmente se da el veredicto o la sentencia. Estamos allí. De tal manera que consideramos de gran importancia que nosotros podamos participar en la predicación del mayor mensaje de las Sagradas Escrituras. Es nuestro deber, es nuestro privilegio, es la esencia de nuestra misión, de que nosotros en estos tiempos de crisis, donde está desarrollándose el juicio, llamemos la atención a estas verdades que van completamente en contra de todos estos movimientos que comenzaron en el siglo XVII, XVIII, XIX y que están muy vivos hoy en día, implementándose en este país y en otros lugares que no tenían esa tradición, en esa formulación histórica, y están cambiando. Y menciona que finalmente toda la tierra estaría. Y Dios espera de que ahora, así como el enemigo de Dios, el diablo, tiene aquí esta contraparte del mensaje bíblico, que tú y yo podamos levantarnos y ser parte de este triple mensaje angélico de Dios que va en contra de las falsedades de Satanás y que va a preparar un pueblo para encontrarse con él. Que en este momento de crisis tú estés preparado con Dios para que cuando venga el crima, venga el veredicto, se pueda decir de ti, de mí: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que Dios me les bendiga. Querido Dios y Padre nuestro, tú tuviste a bien en medio del transcurso del tiempo levantar un pueblo en la época final previa a tu venida, que respondía directamente a cada uno de los ataques, a los sofismas, a las ideas que el diablo levantaría en ese tiempo. Hemos dado un breve repaso a esas ideas, pero queremos, oh Dios, concentrarnos en el mensaje tuyo. Que podamos articularlo de tal forma que cuando hablemos con los demás podamos decir de que Dios responde a las mentiras de Satanás, que Dios responde a los problemas que este mundo tiene diciendo que hay salvación, que podamos nosotros enfocarnos y estar claros en cuál es nuestra identidad e invitar a muchas personas a que se reúnan para seguir al pueblo de Dios. Que un buen día podrán, en vez de tener la falta de descanso como tienen los que siguen a la bestia y su imagen, que podamos tener el descanso y el reposo que solamente tú puedes dar.
Danos tu bendición, oh Dios. Sella nuestra decisión, sella nuestra determinación, sella nuestra identidad para que finalmente, sabiendo que somos hijos e hijas tuyos, podamos permanecer hasta que vengas a buscarnos. Una vez más, oh Dios, la petición de nuestro corazón la ponemos delante de ti. Despídenos ahora de nuestra reunión al concluir el día, que podamos estar agradeciendo tu cuidado cuando vayamos a descansar y que al final del tiempo, cuando vengas a buscarnos, nos encuentre en el gozo del Evangelio. Bendiciones que pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.